A ti. Hola. La próxima sesión en 15 días va a ser sobre personas jurídicas. Hemos pensado en intercalar temas prácticos de registro, de funcionamiento, con temas más misionales, educación, curaduría, museografía, para que vayamos al tiempo imaginando, soñando y al mismo tiempo poniendo los pies en la tierra en lo operativo. Voy a Genial. pedirle a mis dos bebés que por favor me hagan silencio para poder dar esta sesión. Me disculpan si escuchan ladridos mientras hacemos la sesión. No hay Entonces, problema, entendemos. es que tengo un perrito nuevo, entonces estoy en adaptación del otro Qué y belleza. a veces, sí, la adopción a veces no es tan sencilla, pero es Total. muy... Listo. Eh, el sitio web del programa, me hacen una pregunta antes de comenzar con nuestras imaginaciones, y el sitio web del programa se encuentra caído. Ayer comprobamos que funcionaba bien. Eh, lo que se, les voy a dar el link que, Dios mío, tienen razón, se encuentra caído. Voy a comunicarlo al final de la sesión para que vuelva a estar disponible. Ha tenido unas fallas por un traslado de servidor que están haciendo desde el ministerio. Entonces, bueno, pues bienvenidas y bienvenidos. Somos 40 personas. Sé que muchas de las personas que se conectan tienen experiencia, tienen saber, tienen de hecho, algunos de ustedes un saber académico o un saber de toda la vida de dedicarse a la educación en distintos espacios. Yo, María, he trabajado en educación en espacios artísticos y en museos durante unos 30 años, 35 años más o menos. Y obviamente lo que les puedo compartir es desde mi experiencia, desde mis reflexiones, y espero que en este espacio reducido podamos iniciar un diálogo que se pueda profundizar en los círculos de proyectos que estamos imaginando realizar con ustedes. Entonces, quería contarles también que es muy diferente dar un taller a intentar transmitir las metodologías, los lugares desde donde me he parado para imaginar y poder desarrollar mis talleres, encuentros con comunidades, mis diálogos con diferentes personas. Eh, Espero que, a pesar de que no podemos hacer una presentación de cada uno de ustedes en este espacio, sí podamos hacer, luego de una presentación relativamente corta, un diálogo en el que nos podamos conocer más todas y todos. Entonces, les muestro desde dónde he imaginado y trabajado la educación en museos en estos 30 y tantos años de trabajo. ¿Están viendo la presentación?
Sí, Sí, señora, sí, muchas se ve. gracias. Perfecto. Entonces, estas son mis herramientas. Estos son los principios. La primera, desde donde me paro, soy artista. Son... Pero para que lo abro. Cuando vaya a abrir. Qué pena, voy a silenciar y luego si tienen preguntas, tienen aportes, tienen diálogos para realizar, pues pueden levantar la mano y vamos intercambiando. Yo espero proponerles una cosa como de 10 diapositivas al principio y luego hacerles unas preguntas, si ustedes quieren responderlas o intervenir desde otras visiones, también pueden hacerlo. Entonces, la primera herramienta para mí es el arte, el teatro, la música, la narración oral o escrita, la cocina, la danza, las plásticas, la poesía. De estas herramientas no necesariamente cojo los contenidos, es decir, no digo tenemos que hacer teatro o tenemos que hacer música o tenemos que hacer un cuadro. Lo que me ha dado a mí el arte es una esencia para planear una metodología de trabajo en un taller, en una visita guiada, en un encuentro, en un museo. Estas esencias del arte son el ritmo. Es muy importante cambiar de ritmos, tener tanto, supongamos la música se compone tanto de sonidos como de silencios, de cuánto duran esos silencios, cuánto duran esos sonidos, qué tan bajito hablo cuando quiero llamar la atención de unos niños o qué tan alto hablo cuando quiero impresionar a unos adultos. Entonces, el arte para mí es sobre todo ritmo. La música, el teatro, la narración, la danza, los cuadros, las esculturas, todo eso tiene ritmo. Y los diálogos que emprendemos con las personas tienen ritmos. Y uno poco a poco, si ve mucho arte, si va a ver danza, si va a escuchar música, si participa en obras de teatro, empieza a interiorizar un ritmo. Y hay muchos ritmos y la naturaleza también nos enseña de ritmos. Un río es un ritmo de vida. Es una cascada o es un lago o es un riachuelo que baja cantando, luego se convierte en un río gigante, silencioso, donde las corrientes van por debajo, luego de pronto salta como en nuestro amado salto del Tequendama o en una cascada, o las plantas que a veces parecen crecer tan despacio y de un momento a otro nos regalan unas flores inmensas. El ritmo de la vida, sí podemos como profesores estudiarlo mucho, comprometernos mucho con ese ritmo de la vida que se refleja en el ritmo de todas las artes, podemos tener una herramienta muy hermosa para construir los diálogos, para entrar en comunicación con los otros. Luego, el arte siempre hace presente su lugar de vida, desde mi punto de vista. Es muy diferente un canto de un llanero a un canto de ciudad. Pensemos en la música llanera y pensemos en el rap. Entonces, ese lugar siempre lo traigo presente a través del arte. El arte obviamente llega primero a los sentidos y dispone al cuerpo para que el cuerpo todo sea conocimiento.
Eso lo podemos ver muchísimo en la cocina, ¿no? La comida toca todos los sentidos, la vista, el olfato, el tacto, tiene calor, tiene frío, tiene texturas, y la comida misma es un conocimiento del lugar. Y finalmente, sobre todo en el teatro, que es el arte que yo estudié, la técnica artística que estudié, está la escucha al público, la escucha a ese silencio del público y la escucha también a sus risas, a sus llantos, a lo que me pueda hacer entrar en contacto profundo con el otro. Luego, también relacionado con las herramientas del arte, está el poder de las historias. Las historias tienen asombros, tienen cambios, tienen ritmo y tienen algo muy importante, y es un personaje que puede ser humano o puede ser una hormiga o puede ser una mariposa o un pez o un árbol, pero es otro ser vivo al que le sucede algo. Y la historia entonces nos da asombro, expectativa, pero también empatía. Nos permite sentir con otros. Y en las historias no hay nunca un débil. Nunca se transmiten con una historia un mensaje de usted debe hacer usted debe hacer una cosa, usted debe hacer la otra, sino que a través de lo que le sucede al personaje y las decisiones que él toma, uno puede decir, yo también puedo. Y la historia nos enseña a escuchar. Si ustedes ven en las tres herramientas que les propongo de principio, está la escucha. Y la pedagogía es el arte de, para mí, acompañarse mutuamente. Se ha dicho mucho que la educación es la acción y la pedagogía es la investigación sobre la educación, pero desde la raíz de la palabra, que es el pedagogo, el que camina junto al otro, seguramente ya saben que peda, la primera partecita se refiere a pie, a ir a pie. El pedagogo era el muchacho, el señor que acompañaba al niño a la escuela. Entonces, pedagogía es el poder de acompañarse. Entonces, para acompañarse, obviamente, está la escucha y la posibilidad de compartir el propio saber. Cuando yo empecé este camino de las artes en la educación, de las primeras invitaciones que tuve fue a un jardín infantil. Les voy a pedir un segundito, voy a silenciar el micrófono un segundo, ya vuelvo con ustedes. Entonces yo le dije a la profe, bueno, tú me invitaste a compartir mi reflexión sobre los alimentos, pero eso sí le gustará a estos niños de 2 años. Eran niños de 2 a 4 años, la tenía bien difícil yo para comenzar. Y ella me dijo algo que me marcó para toda mi vida. Me dijo, si a ti te gusta, si a ti te interesa, a ellos les gusta, a ellos les interesa. Los niños están abiertos a lo que tú de verdad, de corazón, quieras compartir. Entonces, desde ahí, claro, ya les voy a ir desarrollando cómo,
empecé a saber que la educación no es publicidad. No se trata de saber qué quiere escuchar el otro y cómo llegarle. Se trata de un diálogo muy honesto en el que intercambiamos, como lo están haciendo ahora ustedes generosamente conmigo, nuestros intereses propios y podemos encontrarnos desde lo que nos apasiona a todos. Entonces, muchas veces se nos dice que hay que estudiar al otro. Tal vez lo que hay que hacer es saber escucharlo y saber compartir eso que nos apasiona, estando abiertos a entender que no siempre lo que nos apasiona le apasiona del mismo modo al otro, pero sí hay un fondo común de interés, sobre todo que para mí ha sido el interés mayor es el asombro ante la vida, ante este planeta increíble en el que estamos. Entonces, estas son las 3 herramientas con las que entiendo yo desde mí, ¿no? Y espero que ustedes me aporten otras formas de entender, pero estas son las 3 desde las que entiendo la apropiación social del conocimiento. ¿Cómo la entiendo yo? ¿Cómo entiendo yo ese diálogo de saberes? Ese invitar al otro a enriquecerme a mí y a que nos asombremos juntos. Me decía, mi padre era pedagogo, con él empecé este camino y me decía, un buen profe es el que mantiene vivo el deseo de aprender. Si estás con el deseo enorme de seguir entendiendo esto que es la vida, que es en mi caso mi pasión, y quieres seguirlo aprendiendo con otros, no tienes pierde, puedes ser una buena profesora. Tenemos una intervención. Ah, no. Entonces voy a seguir. Con esto suelo comenzar yo normalmente. Este libro para mí ha sido una guía muy, muy profunda de educación. Es el libro de Manuel Quintín Lame, Los pensamientos del indio que se educó dentro de las selvas colombianas. Y él dice, todos hablan de sus claustros de educación. Por esta razón, yo también debo hablar como lo hago de los claustros donde me educó la naturaleza, ese colegio de mi educación. Son 16 libros. Aquí les puse 4. Dice, el primer libro fue ver cruzar los 4 vientos de la tierra. El tercero fue ver nacer la estrella solar en el oriente y verla morir en el ocaso. El séptimo libro, oír atentamente esa charla que forman los arroyos de agua en el bosque. Con base en esto, este texto increíble de don Manuel Quintín Lame, que nos habla de otros libros que en la ciudad hemos desconocido, yo le he preguntado a las personas cuáles son sus libros. ¿Cuál es ese primer libro que tuvieron antes de saber leer alfabéticamente? Y una profe del Caribe colombiano me dijo, los libros de mi infancia eran los de irme a la casa de mi abuela en el Canal del Dique. Uno de los libros, dice ella, era el murciélago que acompañaba a la casa, que ella decía que el murciélago la protegía. Y dice muy hermoso, la casa con esos olores, las tinajas de agua fría, los pavos reales, los sinsontes, todo era un libro. Durante muchos años hemos creído
en la ciudad que solo se leen palabras escritas, que solo enseñan personas tituladas y que solo lo hacen en espacios cerrados. Afortunadamente, muchas personas han venido a enseñarnos que se leen las estrellas, las huertas, los bosques y los ríos, que hay muchas formas de escribir. Se escribe en tejidos, en objetos, en alimentos, al hacer caminos, en las huertas también, y en las formas en que están organizadas las casas. Que los profesores están en todas partes y se aprende de muchas formas, imitando, pensando, preguntando, estando en compañía, recordando, conversando, haciendo y tejiendo. Y sobre todo, que todo el tiempo se aprende y se aprenden muchas cosas al tiempo. En varios museos y bibliotecas, entonces hoy se lleva a los visitantes a hablar con otros profes. Supongamos aquí en el Ecomuseo La Ponte, nos hablan de ir a hacer talleres donde con los sabedores de su región. Se aprende a hacer pan, se aprende a trabajar con tierra, se trae otros saberes al museo y en este caso, que es un museo a cielo abierto, se va hacia los espacios de esos otros profes. Aquí entonces me surge una inquietud a mí o me ha surgido toda la vida si estos espacios de educación en los museos deberían ser limitados a los talleres o si esas formas de construir y transmitir conocimiento pueden ser parte del museo mismo, pueden ser parte de su patrimonio, de su curaduría, de su investigación. Es decir, no sé si me entienden, si me hago entender, si la educación es un espacio de diálogo que se abre en el museo o si ese espacio puede ser parte de su misma colección. Entonces, para que sea parte de su misma colección, para que sea parte de su mismo espíritu, podría abrirse en el museo una investigación pedagógica, ya en el sentido de la palabra pedagogía como investigación sobre la educación. ¿Cómo se enseña tradicionalmente en la comunidad? ¿Dónde? ¿En qué lugares se enseña? Se enseña caminando, se enseña bailando, se enseña cocinando, se enseña en las huertas, se enseña en los espacios musicales. ¿Cómo y quiénes enseñan en la comunidad? ¿Siempre enseñan los humanos o en mi comunidad también se piensa que los ríos enseñan, el viento enseña, las plantas enseñan? De esa educación tradicional, ¿qué se quisiera conservar? ¿Qué se quisiera cambiar o transformar de acuerdo a las nuevas realidades? Puede que esas formas tradicionales de enseñanza, algunas cosas sirvan mucho y otras ya no funcionan para las nuevas realidades. ¿Y qué creaciones pedagógicas han desarrollado los profesores de mi territorio? Que con los profesores de los colegios de localidades rurales y urbanas de Bogotá, he aprendido muchísimo de procesos de enseñanza. Pero entonces, para poderles hacer esta pregunta, quisiera preguntarles primero, ¿cuáles son sus libros? ¿Quiénes han sido sus profes?
y dónde están esos espacios para dar las clases. Y luego les presento una pedagogía de educación en museos. Entonces, voy a abrir primero un espacio sobre estas preguntas. ¿Cuáles son nuestros libros? ¿Quiénes son nuestros profes? ¿Dónde están nuestros espacios para dar clases relacionadas con las reflexiones pedagógicas que han surgido en sus lugares de vida? Y por supuesto, si quieren hablar de algo más, de otra cosa, pues bienvenido. Gloria Amparo quiere intervenir. Muy buenos días. ¿Cómo están? Buen día. Muy bien. Primero que todo, muchas gracias por por permitirnos pues esta invitación. De verdad que me siento pero muy identificada con tu propuesta. Soy pues Gloria Amparo, soy licenciada en Historia y Filosofía, tengo una especialización en Educación Ambiental. Tuve la gran fortuna de laborar 32 años en una institución educativa, el Colegio Benedictino de Santa María, que está ubicado en el municipio de Envigado. Allí pues lideré varios proyectos, uno de ellos fue el proyecto ambiental escolar y también tuve la gran fortuna de llegar a la coordinación, la dirección del Museo Klaus Newmark López de Mesa. Es un museo riquísimo en colección arqueológica, etnográfica, líticos. Bueno, es una belleza en la parte de la colección. Y tengo en este momento estoy jubilada, pero sigo siendo como la representante del museo, sigo yendo mucho al museo porque en este momento el museo está cerrado, porque no contrataron a alguien después de que yo me jubilé, aún todavía no lo han hecho. Entonces, soy una vigía de ese espacio patrimonial y desde el 2008 hago parte de la red de museos de Antioquia. Desde la parte, o sea, has hecho unas preguntas espectaculares y de verdad me siento tan identificada con los temas y los contenidos que has trabajado, porque siendo docente, entiendo el mundo de los docentes que están amarrados a un currículo, ¿cierto? A una programación, ya sea dada por el ministerio, pero mejorada en sí por la propuesta pedagógica, la misión y la visión de la institución educativa. De cualquier manera, eso amarra bastante a los maestros. Y entonces, a pesar de que en la actualidad hay muchas instituciones que están manejando unas propuestas pedagógicas espectaculares, abiertas, ya no tanto en el aula, ya muy dirigidas a la investigación, la parte del aprendizaje en los museos es todavía dolorosamente un obstáculo que los profes no han podido desacomodarse para ver el museo como un espacio pedagógico que transforma mentalidades, que forma cultura, que forma ciudadanía. O sea, los docentes están tan encasillados en su sistema, en su currículo y en sus planeaciones que otros espacios diferentes al aula de clase los desacomoda, los preocupa y no tenemos tiempo. Debido a eso, cuando yo coordiné el museo, el museo, ¿quién me enseñó en los museos? Los niños. ¿Qué quise yo hacer de ese espacio tan hermoso, tan lindo, tan mágico, tan lleno de poder? Los niños me lo mostraron, ese espacio. Y entonces yo les preguntaba, ¿ustedes qué quieren ver en el museo? Y ellos me decían, queremos ver esto, queremos hacer esto. Y ellos me ayudaban al montaje de las exposiciones. Hicimos unas exposiciones súper locas, pero eran espacios que ellos
empezaron a adorar, a amar y visitaban el museo en sus descansos, llevaban a los papás. Entonces empezó ese espacio a ser un referente importante para los niños, tanto de preescolar como de primaria. No tanto para los de bachillerato, porque era entrar ya en un mundo de los chicos que siempre tenían ese referente en los museos. Ay, qué aburrición, qué pereza ir a un museo, no lo dejan a uno ni hablar. Y empezar a quitar y a desmitificar ese espacio. Mis libros en la infancia, jugar con las muñecas en la calle, corretear, brincar, mis amigos, el barrio en sí, un barrio popular. ¿Quiénes fueron mis maestros? Definitivamente, uno sale como licenciado y uno es maestro en la práctica. ¿Y quién le enseña? Los estudiantes. O sea, el mundo, cuando tú como maestro te permites que el estudiante sea el que te enseñe, que te baje del pedestal del sabelotodo y que el estudiante te muestre de verdad la pedagogía. Y para mí, los estudiantes, mis estudiantes, fueron los que me enseñaron a ser maestra y a ser pedagoga, a partir de sus experiencias, a partir de que los escuchara, que hiciera lo que ellos querían para poder aprender. Entonces, yo me acomodé a ellos para poder llegarlos a sus mundos y aprendí a estar ahí con ellos y a enseñar y a aprender recíprocamente. El museo, entonces, en este momento yo estoy gestionando un proyecto que a partir de toda esta experiencia quisiera pues como tener la forma de poderlo llevar, y es ir a las instituciones educativas y mostrar cómo desde el museo podemos enseñar todo lo que deseamos, todo lo que queramos, en especial los valores, porque eso lo hice en el Claude Newmark con los profesores, con los estudiantes. Yo les transversalizaba todas las áreas del conocimiento, las matemáticas, estadística, física, química. Les demostré que desde un museo arqueológico y etnográfico se podía hacer una transversalización de las áreas para poder llegar a la formación, no solo en contenidos, sino en valores de los estudiantes, a los profes de mi colegio, a los estudiantes. Les demostré que el museo era mágico y el asombro, o sea, es que me encantan los términos que has utilizado, la palabra del asombro, asombrar al niño cuando tú le cuentas una historia, vivir la importancia del museo, de la colección del museo, lo que estás proyectando, y que él vibre de la forma como tú vibras. Es que eso engolosina, eso atrae, eso llama, y es lo que... Esa es mi propuesta. Por ejemplo, el año pasado yo estuve en 2 instituciones educativas, yo sola, con mi hermana que me apoya, llevándoles este amor por los museos, este engolosinar a los museos para formar en valores, en ciudadanía, y quitarle ese mito de que el museo es algo aburridor y no sirve sino para ver cosas viejas. No. Entonces, es de parte de los docentes desacomodarlos, de parte de la institución educativa, una queja. Como docente lo sé, y los que son profesores y docentes en este momento saben que es verdad. No tenemos plata para sacar a los estudiantes a una visita pedagógica. Esa es una. No podemos sacar a los estudiantes porque necesitamos un permiso especial de Secretaría de Educación. Otra. Los profes de las áreas, yo programo una salida pedagógica con estudiantes y son 2 horitas, pero la salida son 4 horas o 5 horas. Entonces el profe de matemáticas, que es el que sigue, dice, ay, voy a perder 2 horas, se van a llevar esos muchachos, voy a perder 2 horas. No, planeemos esa salida a ese museo. Usted, yo que la necesito, usted que va a estar ahí, que va a tener sus 2 horitas, planeemos esas y conjuntos podemos hacer
una visita a ese museo donde tú ganes, yo gane y principalmente los estudiantes ganen, ¿sí? Entonces es como llegar a entrar a un mundo muy cerrado que son los profes. Los profes no se desacomodan y es como, digamos, mi bandera, mi lucha es poder ejecutar mi proyecto de hablar con rectores, coordinadores académicos, con profesores y demostrarles que se puede lograr la magia de la transversalización pedagógica de los museos. El museo es una herramienta pedagógica para formar ciudadanos. El museo es una herramienta grande pedagógica para formar líderes, buenos líderes, a partir del conocimiento de la historia y que los chicos y las chicas se enamoren de esos espacios mágicos. Me encanta lo que estás diciendo y me siento feliz en esta conferencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profe. La profe plantea dos cosas. Una, las cuestiones económicas, que son muy las mismas entrelazadas en nuestra sociedad para lograr hacer esas salidas a museos, y el tiempo que tenemos para planearlas y realizarlas. Eso sería, y es muy importante, es una gran conversación. La profe Gloria Amparo está tiene el pie en dos partes muy importantes, en el museo y en la institución educativa. Entonces, eso nos permite ver pues un mapa grande, y yo quisiera seguirles preguntando cómo la educación, la labor educativa en los museos puede ser parte de la curaduría misma del museo, de su espacio, ¿no? No unas actividades que se hacen en torno a una colección ya dada, sino como ese espacio educativo, cuáles son las formas que ustedes han encontrado o que ustedes pueden imaginar que eso permea todo lo demás. La profe Gloria nos dice, yo invité a los niños a planear conmigo las exposiciones, a que me ayudaran a montarla. Esa es una forma muy hermosa, y si los nombres de los niños se ponen como curadores, como museógrafos de la exposición, ya es una muestra para muchas personas de que el espacio educativo empieza a permear los museos. Yo les propongo que hablemos sobre esto entre varias voces, unos 12 minutos, para mostrarles ya cosas de metodología. Entonces, tenemos una intervención de José David Toro. Sí, buenas tardes, buenos días, perdón. Nosotros hacemos parte de una propuesta que hemos denominado Universidad Sin Fronteras. La Universidad Sin Fronteras no es una universidad. Recogemos el nombre de universidad más desde el punto de vista de la universalidad del pensamiento y el conocimiento. Y la universidad no tiene, la Universidad Sin Fronteras no tiene un programa, un currículo o unas materias como tal, sino tiene 5 temas provocadores que son agua, Amazonía, integración, pobreza y movilidad. Estamos muy embullidos, estamos viviendo en el campo, somos campesinos y hemos encontrado acá muchos vestigios arqueológicos. Nosotros vivimos en el cañón del río Anaime. Anaime es un corregimiento de un municipio que se llama Cajamarca, en el Tolima. No sé si de pronto se alcanzan a ubicar ahí geográficamente. Y hemos venido haciendo un museo comunitario que se llama Museo Comunitario La Leona. Y es un aula viva donde se aprende. O sea, nosotros no tenemos la pretensión de enseñar. Me parece que es muy rescatable lo que decía la profe Gloria ahora, es eso. O
sea, nosotros no enseñamos, nosotros aprendemos. Cuando el profesor se baje de ese pedestal que es el que sabe, sino que él va con toda la intención de aprender conjuntamente con el alumno, es donde realmente se da ese acompañamiento de a pie que lo hace, pero si él está arriba, es muy difícil que él pueda acompañar al nuestro. La Universidad Sin Fronteras se fundamenta en 5 elementos. Pónganle cuidado a los 5 elementos. El primero es que la educación debe ser vivencial, permanente, transformadora, recíproca y pertinente. Vivencial, hemos recogido todo lo que nos enseña Paulo Freire él hablaba de que la escuela de la vida. Nosotros decimos desde la Universidad Sin Fronteras, la vida es una escuela. Y la educación es permanente, lo que decía la profe, o sea, estamos aprendiendo siempre. O sea, no nos tenemos que bajar de ese cuento que nos han dicho que nosotros somos los que tenemos el conocimiento. Siempre estamos aprendiendo. De la cuna a la tumba, decía José Martí, que la educación debe ser transformadora. O sea, si el profesor va a dar una clase y no sale transformado de esa clase, perdió esa clase. Lo mismo el alumno. Pero además la educación debe ser recíproca. Eso, si aprende enseñando y se enseña aprendiendo. Nadie sabe todo ni nadie ignora todo. Todos tenemos una partecita del conocimiento. Y vivencial, transformadora, recíproca, y la educación debe ser pertinente. Pertinente con las necesidades que tenemos nosotros como sociedad. Estamos viviendo un momento crucial para la humanidad. Estamos viviendo frente a una crisis civilizatoria y la educación, la formación, los aprendizajes, los saberes tienen que estar al servicio de esa crisis civilizatoria, de cómo nosotros como humanidad, como pueblos, podemos paliar esa crisis civilizatoria. Ese es más o menos el contexto. Y quisiera hacer una pregunta, es, nosotros cómo podemos, o sea, llegamos a esto porque un amigo nos envió ese enlace, pero queremos saber cómo nos podemos vincular más, cómo hacemos para que la gente venga aquí y conozca lo que tenemos. Aquí acabaron de encontrar unos vestigios arqueológicos que pueden cambiar la historia del país. Es un colegio que construyó, un colegio muy bonito que construyó Kerenguafer, pero ese colegio lo construyeron sobre un cementerio indígena. Ahí cometieron un delito grande porque acabaron con toda la historia, con todo el conocimiento, con todo el saber, profanaron esas tumbas, lo destruyeron con la complicidad del ICANN, del Instituto Nacional de Historia y Antropología, fue cómplice de ese genocidio, porque acabaron con la historia y con los restos arqueológicos de una población, de una comunidad. Quisiéramos que de pronto conocieran esta región, invitarlos, no sé cuál sería la forma de, no sabemos si este es un programa que viene del ministerio, si es del ICANN o de dónde, quién genera esta charla, quién genera esta conversa. Me disculpan esa ignorancia y quisiera dejar por ahí, si de pronto me pueden evacuar esa pregunta sería fabuloso. Muchísimas gracias, muy amables. Muchísimas gracias por su intervención, don José, ¿cierto? Don José David Toro. Me conmueve mucho su intervención. Yo voy a aprovechar para pedirles el favor, muy especialmente, de que llenen el formulario de asistencia, que es la forma en la que tengo de poder seguir en comunicación con ustedes. Es muy sencillo. No sé, don José, doña Gloria, si lo han visto, si lo tienen presente ahí. No lo he visto, no lo he visto. Ya yo tampoco lo he visto. Para acceder a él. Se los vuelvo a copiar aquí en el chat. No sé si ya pueden acceder a él. Sí, ya está. ¿Sí? Para que podamos seguir conversando y pues tenernos más presentes. Esta charla es del programa Fortalecimiento de Museos, que es una oficina del Museo Nacional de Colombia que tiene la misión de acompañar, relacionarse, conocer a los museos del país. Entonces, pues con estas herramientas un poquito burocráticas es que podemos seguir
en contacto y en diálogo. Entonces, por favor, no se les olvide de ningún modo llenar el formulario para que podamos seguir encontrándonos. Y podemos averiguar y hacer diálogos en torno a lo que sucedió con ese colegio y las reivindicaciones, diálogos, reclamos que quiera hacer la comunidad. Podemos contactarnos con el ICANN, ya que somos parte del Ministerio de las Culturas también. Y muchas gracias por sus principios. Creo que a todos nos llegan mucho. Tenemos por otra parte a Camilo Andrés Suárez. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Muy buenos días todavía. Buen día. Bueno, yo soy el museólogo del Museo de Historia Natural de la Universidad Pedagógica Nacional. Realmente estoy hace poco en ese cargo, por eso estoy justamente empezando a fortalecer estas redes entre museos, que yo creo que es algo supremamente importante. Respondiendo directamente a tu pregunta, a tu cuestionamiento sobre la curaduría, yo he participado, hace 3 años venimos en un proyecto muy interesante de fortalecimiento, ya digamos con dineros de regalías, en el cual se implementó una estrategia que yo creé, una estrategia de museo transmedia, en la cual se intentaba, pues, también utilizando tecnologías, un poco uniendo el mundo de la tecnología, del arte, de la cultura y lo más importante de las comunidades, que fueran las mismas comunidades las encargadas de curar un poco los contenidos con respecto a, pues a los seres vivos y digamos, toda la naturaleza, todos sus entornos y sus ecosistemas. Entonces nosotros desarrollamos unos pilotos en 4 lugares cercanos a Bogotá, digamos como parques naturales o lugares muy cercanos a sitios donde pues había una importante necesidad de protección de la naturaleza. Y lo que me pareció más interesante de toda esta experiencia era que todas las comunidades ahorita están interesadas. Espera que hay como un micrófono abierto. Ya. Todas las comunidades estaban muy interesadas en ser escuchadas, pero sobre todo comunidades indígenas ya estaban, digamos, como ya están cansados un poco de la posición de algunas instituciones o algunas universidades que van y ejercen como un tipo de extractivismo de información, un extractivismo cultural, y donde ellos nos denunciaban que habían ido investigadores de algunos lugares y habían sacado la información de estas comunidades y ellos habían publicado cosas y casi que ni siquiera habían mencionado a las comunidades a las cuales le habían proporcionado la información. Entonces yo creo que ahorita estamos viviendo un cambio de mirada muy interesante sobre la manera en que las instituciones se deben acercar a las comunidades, no como a llevar información como desde un punto de vista hegemónico, como una relación vertical, sino como más bien al contrario, como decían ahorita las 2 intervenciones que me parecieron maravillosas, y es aprender a escuchar, ¿sí? Y a que la construcción del conocimiento la desarrollemos de un modo participativo, donde digamos como un modo mucho más horizontal. Entonces, esa es la clave, o ahorita es como la estrategia en la cual estamos como refundamentando la misión y digamos el cómo está funcionando el Museo de Historia Natural, que no queremos que sea simplemente una colección para que vaya la gente y conozca la visión pues desde la biología, desde la universidad, sino que se construya más bien el conocimiento y que el museo no sea la casa donde está alojado el museo, sino que el museo realmente sea la conexión que se haga con las comunidades. Por eso yo creo que estos espacios son muy importantes, porque creo que la construcción colaborativa del conocimiento, incluso las relaciones entre los diferentes museos, pues lo que va a hacer es fortalecer muchísimo pues toda esa misión educativa que deben tener los museos. Y por eso también te agradezco por este espacio. Y muy chévere. Gracias.
Muchas gracias, Camilo Andrés. Entra en mucha relación también con la propuesta de Gloria, ¿no? De invitar a los chicos a hacer la exposición. Ustedes lo han hecho con las comunidades y ahí con adultos, por decirlo así también, representantes, líderes sociales. Ahí entrará otra consideración que desde el programa Fortalecimiento de Museos hemos estado pensando mucho, y es la posibilidad de las instituciones de reconocer ese tiempo, esos esfuerzos que dedica la comunidad a enriquecer la curaduría, la museografía en los museos, ¿no? Ahí nos das una clave muy importante de reconocimiento de las autorías, de los nombres propios, de dónde viene ese conocimiento, y para lo público, donde los dineros son tan escasos, pues también hemos estado pensando cómo lograr, y pues estamos trabajando en ello, alianzas, cooperaciones, para que sea posible en algún momento el reconocimiento económico a los esfuerzos que se hacen, ¿no? Desde estímulos, por ejemplo, ¿no? Y tenemos una intervención más de Francisco, y paso a contarles de una metodología que implemento yo, de principios metodológicos que implemento para los talleres. Entonces, Francisco. Hola, buenos días a todos. Yo soy Francisco y yo trabajo en un museo arqueológico aquí en la ciudad de Cali. Y nosotros tenemos visitas constantes con colegios y universidades, visitas guiadas que normalmente realizo yo. Ya llevo un tiempo realizando estas visitas y he como creado, a partir de los conocimientos que tengo, unas estrategias, siempre pensando no solamente en el público que viene, sino también en los profesores que están presentando ciertas clases. Entonces, cada visita realizo como, le pregunto a los profesores qué están viendo o por dónde quieren llevar la visita, porque puede ser desde la estética, puede ser desde la historia, puede ser desde los materiales, depende de la materia que está realizando el profesor. También he aprendido a leer el público, a escucharlo ya, como ya han dicho, escuchar ese silencio. Y siempre he tratado de llevar ese guión que tengo principalmente, poderlo modificar y aprender cómo modificarlo en la marcha. O sea, no previamente estudiarme todo lo que puede ser o servir a un colegio, sino ya viendo el público que voy a atender, porque normalmente no sabemos, más allá de los chicos, a qué colegio pertenece o qué grados son o qué carrera estudian, no conoce totalmente al público hasta que uno los observa. Así he creado ese tipo de estrategias que finalmente noto que no soy el único que las ha creado. Es como en todo esto que se está realizando se pueden alimentar y se puede crear mejores estrategias y servirse de apoyo con otros grupos, con otras instituciones, que yo creo mucho en ese trabajo interdisciplinario, porque finalmente yo soy historiador, pero no soy pedagogo, pero me sirvo mucho de esas estrategias y de personas que sí son profesores y que sí ejercen esa docencia, que es una función y un oficio que yo respeto mucho, y por eso es que hago siempre esa pregunta a los profesores, teniendo en cuenta el cronograma que ellos realizan, qué necesitan o qué clases están viendo para encaminar mi visita en torno a los conocimientos que ellos ya tienen o que necesitan saber. Y también teniendo en cuenta las limitaciones que uno suele tener, que las limitaciones son de espacio, uno no puede atender en estos espacios más de 35 personas, en el caso de este museo, y el tiempo, que suele ser muy limitado, sobre todo por el transporte, que suele ser muy corto, entre 40 minutos a una hora. Y también tratar de que no sea tan pesado para las personas que nos visitan, que también depende mucho de esas edades. Esa es como la intervención que quería hacer, como, y que pues
me identifica mucho todas estas posiciones y estos puntos que se han hablado y que igualmente esto puede crecer y se puede ir alimentando. Y ya, muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Sí, la pregunta que haces pues que te haces a ti mismo, de las clases que están viendo estas personas, de cómo puedo conocer un poco más de quienes vienen al espacio educativo, de acuerdo, es fundamental. Y es muy bonito lo que nos dice Francisco también en cuanto al ritmo, el pensamiento sobre los ritmos, él nos lo amplía. No está solo en la actividad educativa, sino que tiene en cuenta desde el trayecto que hacen las personas para llegar al museo, ¿no? El transporte, es decir, en qué, con cuánto cansancio, con cuánta disposición llegan las personas y a partir de ahí también hay que estar abiertos a transformar la actividad educativa. Entonces, les voy a compartir algunos principios generales que he encontrado en estos años de trabajo como profesora, mediadora y tallerista. Pues los invito a conversar sobre ellos y si se animan a emprender un ejercicio autónomo. Yo tengo muchísimo material, pero pues podemos irnos encontrando a lo largo de este año para hablar de situaciones específicas también. Estas charlas pues tienen que ser un poco generales, pero pues de nuevo los invito, me interesa mucho estar en comunicación con ustedes. Si pueden responder el formulario, para mí es genial, porque podemos hacer de pronto a la larga un grupo de trabajo en cómo la pedagogía puede transformar los museos. Como decía el profe Toro, transformar al profesor mismo, transformar a los estudiantes y transformar al museo mismo, que ya nos han dado aquí sobre todo tres posibilidades en que la pedagogía entra a transformar los museos. Entonces, estos principios generales pueden servirles ya para planear sus encuentros. Yo les propongo tres: tener un tema y unos objetivos muy claros, hacer un guión minucioso y pensar en la utilidad del encuentro. Para ustedes, que el otro profe nos lo decía en términos, creo que don José, en términos de pertinencia. ¿Cuál es la pertinencia de este encuentro para el momento en que vivimos, para las personas que vienen, para mí misma como profesora, para el museo, para el lugar donde vivimos? A veces uno dice, no, pero si hago un guión minucioso y la gente llega en otra disposición, el guión lo voy a perder. Entonces, pues les hablo yo desde la experiencia del teatro, que es mi base. Uno ensaya mucho, hace el libreto, se aprende sus parlamentos, hace ensayos de partecitas, luego hace ensayos generales y a la hora de hacer la obra de teatro se fue la luz, no encontramos el traje que había, el público, llegaron muy poquitas personas o llegaron muchísimas personas
Entonces uno creería que ese guión se va a perder, pero ese guión es la base para poderse transformar. El guión minucioso les ayuda a poder cambiarlo todo. Si no hay esa base para poder cambiar, luego la inseguridad del momento o los ventarrones que vengan van a mostrar que no había nada de herramientas, de materiales para poder responder a los cambios. Entonces, yo siempre, y lo ven en las diapositivas, hago un guión muy minucioso, así sea que este guión vaya a transformarse totalmente durante el encuentro. Las imágenes todas son de talleres que he dado en diferentes espacios. Esta le tengo un aprecio muy grande porque aquí invité a una gran cocinera y cultivadora que es Elena Villamil a trabajar en el Banco de la República de Tunja. Entonces, en este guión minucioso, yo tengo en cuenta siempre tres cosas. Una, enseñar algo práctico, algo que podamos hacer con nuestras manos o a lo que podamos responder con nuestro pensamiento. Algo práctico, algo que nos permita sentir que estamos creando, que estamos realizando una actividad que somos capaces de hacer. Eso práctico no tiene que ser necesariamente útil, pero sí da la posibilidad de partir desde lo sensorial o lo pequeño a lo inmenso. Entonces, enseñar algo práctico. Lo segundo es enseñar algo poético. Sí, señor don José. ¿A qué llamo yo poético? Es algo, lo poético, otras personas lo llamarían sublime, pero lo poético es lo que es muy grande, que nos habla de espacios muy grandes, que le dice a un niño allá en China, allá entre los esquimales, allá en la Amazonía, o que habla de tiempos muy largos, hace muchísimos años, y si ustedes ven, las historias infantiles comienzan con había una vez, hace muchísimos años, o son de ciencia ficción, entonces hablan de un futuro muy lejano. Todo eso es lo poético. Entonces tenemos lo práctico, lo puntual, lo pequeño y luego lo inmenso. Esas dos cosas están siempre en nuestras historias, en las historias más amadas. Piensen en las historias que más los transformaron de niños y esos dos elementos son fundamentales. Lo práctico, lo pequeño, lo puntual, lo instantáneo y lo poético, lo que nos abre la mente a cosas increíbles. Y la tercera en este guión es permitirle a la gente que se genere un sentimiento de compromiso. De nuevo, yo nunca hablo de deber, sino de yo puedo. ¿Sí? Usted, mi padre me decía que él pues nació en 1918, ya se imaginarán cómo era en esa época, era usted debe hacer esto, usted debe respetar a su familia, usted debe cuidar a su mamá, usted debe cuidar a sus hermanos, y él decía, yo dije, yo nací endeudado, pero se le puede decir, usted puede cuidar a sus hermanos. Y si ese puede se da por medio de historias, el sentimiento de compromiso se genera en la persona
interiormente. Estos son los 3 elementos del guión. Aquí les doy un ejemplo. Supongamos en una jornada de restauración de bosques, algo práctico puede ser aprender a sembrar un árbol. ¿Cómo sembrar el arbolito? Entonces yo lo siembro, pero la enseñanza poética puede ser mostrar cómo el bosque durante millones de años se ha cuidado solo, cómo el suelo y el cielo se hicieron sobre esta tierra a partir de una roca pelada, ¿sí? A partir de la vida misma, o cómo las plantas se cuidan o se pelean entre unas y otras. Y el sentimiento de compromiso puede estar en dar un espacio para que surjan ideas sobre cómo ayudar a cuidar los árboles. Este sentimiento de compromiso, si se hace así, es muy delicado porque le genera también un compromiso al profe de en algún momento aplicar esto. Entonces, ahí tienen los 2 ejemplos que nos decían desde el museo pedagógico o desde el museo del colegio de Klaus Newman, ¿no? Si hay la apertura para que se den ideas, entonces estas ideas deben permear realmente de algún modo el lugar o las personas, el profe mismo que permitió esa lluvia de ideas. La utilidad del encuentro, como nos decía Francisco, en lo posible, saber antes un poco sobre los participantes, sin que eso se entienda, como ya les decía al principio, en las formas de la publicidad, ¿no? Saber con quién voy a hablar no necesariamente implica que yo cambie mis contenidos, que cambie mis intereses, que finja que no me interesa lo que de verdad amo y quiero transmitir, sino que puede permitirme estar en disposición de escuchar otros puntos de vista. Y obviamente habrá tips para hablar con ciertas edades y podemos hablar de eso, pero es sobre todo conocer al otro, un poco del otro antes del espacio, es lo que me va a permitir ver de qué manera estoy abierta a otras posibles intervenciones. Es importante que los participantes puedan aprender algo nuevo, ojalá sorprendente, y ese algo nuevo debe ser práctico y poético, que los participantes puedan siempre enseñar algo de su propio saber o de sus sentires, que puedan proponer, que puedan compartir y que puedan crear. Y esto está relacionado con lo anterior, que puedan sentirse útiles en su lugar y en la comunidad en la que viven. Y para la realización, el único principio que tengo es la escucha. La escucha se las separo en estas 7 formas. Es importantísimo siempre para mí en los espacios, siempre que se pueda, dependiendo del número de personas, o si no se puede, que se presenten todos, como en esta ocasión. Cuando alguien habla, hay que escuchar su nombre y aprendérselo, en lo posible, llamar por los nombres. Normalmente, cuando yo comencé,
tenía una gran dificultad para aprenderme los nombres de otras personas porque tenía como la idea metida en mi cabeza de que eso no era posible. Cuando supe que sí era posible y que no era tan difícil, algunos tips, algunos ejercicios tuve que hacer, pude abrirme a esa posibilidad y mi cerebro respondió muy fácilmente, porque no solamente para que el otro se sienta bien, no es por eso, es porque yo estoy aprendiendo y yo tengo que recordar quién me dijo eso que me transformó, ¿sí? Si me aprendo el nombre de Gloria, de la profe Gloria, es porque yo voy a poder recordar lo que ella me dijo. Eso lo voy a poder guardar en mi corazón. Los nombres de las personas están ligados a lo que ellas nos enseñan. Entonces, en el corazón se guarda más fácil su enseñanza si uno se aprende el nombre del otro. ¿Sí me entienden? No es algo para complacer, es algo para que mi corazón recuerde lo que me han enseñado. Y eso me transformó tanto que yo tengo presentes los nombres de mis estudiantes de 2013, de 2014, de 2015, los que me enseñaron algo que me cambió la vida. Las preguntas es importante que sean reales. No, las preguntas no son para animar. En muchas, no sé si alcanzan a ver la diapositiva, eso lo puse muy pequeñito. En muchas guías didácticas se nos dice que hay que hacer preguntas para animar la conversación. Yo me opongo con todo mi corazón a eso. Uno pregunta porque tiene la necesidad y el deseo de aprender, no para animar una conversación. Porque los niños, sobre todo, rápidamente se dan cuenta de cuando alguien está preguntando solamente por animar la conversación, ¿sí? Por hacerlos sentir bien. Entonces les dice, ¿a ustedes cómo les parece este cuadro? Pero no escucha lo que los niños están diciendo porque era una pregunta animadora. La pregunta debe ser real. Y ahí les hablo del debe. Es muy importante eso. Y es muy importante escuchar con atención las respuestas que se dan. Yo lo comparo como cuando uno está perdido en la calle y le pregunta a otra persona dónde queda la iglesia. Uno no le pregunta por animar la conversación, uno le pregunta porque necesita llegar a la iglesia o necesita llegar al hospital. Y entonces uno pone mucha atención a la respuesta. Es lo mismo preguntar lo que no se sabe y escuchar con mucha atención, demostrar que se escuchó, en lo posible medir el tiempo de las intervenciones, no estrictamente, sino de acuerdo al número de participantes, y no dar consejos ni directos ni invalidar las opiniones de nadie frente a los demás. Esto no, claro, uno puede discutir y uno puede decir no estoy de acuerdo, yo, pero no puede decir ese yo o desde este lado del conocimiento no es posible aceptar esa respuesta. Sí se puede conversar, pero no invalidar a la persona, sino dialogar sobre los puntos de vista. Acá entonces les quiero mostrar este orden de este taller, probar por primera vez, conocer a través del gusto y el olfato. Es un taller que he hecho
muchas veces en muchos museos, porque pues mi angustia principal es que la comida y la naturaleza están fuera del espacio del conocimiento. Y aquí, aunque está muy chiquitico, les doy como la forma en que está planeado el taller cuidadosamente. ¿Cuánto dura? ¿Cuál es el cupo máximo? ¿Qué es lo que se pide a los asistentes? ¿Cuáles son los requerimientos del espacio? Y cómo ordeno el espacio como una obra de teatro, como un cuadro, para que el espacio sea muy, muy rico para las visualmente, olfativamente, para las personas que participan. Y las piñas, que son las protagonistas principales de este taller, muy sencillamente, si ustedes ven, al principio están cubiertas y en un momento las destapo para, como en un juego, dar una sorpresa emotiva con las piñas, que obviamente no es un acto de magia. Estamos metidos todos ya en un juego de el gusto y el olfato, y este momento pues lo que nos hace es entrar en un momento de emoción por lo que nos han dado las frutas en nuestras vidas, que va mucho más allá de la nutrición y es una relación muy emocional y de casi que de amor, es un taller de amor hacia la piña. Algún día les hablo más de este taller. Les había puesto algunas ideas para trabajar con niños, pero quisiera escucharlos un poquito y más bien otro día hablamos sobre diferentes grupos etarios. Mis talleres son siempre para todos al tiempo. Yo no separo grupos etarios, pero aún sin no separarlos, uno sabe que en el mismo espacio donde están los papás, los niños, los jóvenes, también tiene que hacer cambios de ritmos, cambios de voz, cambios de altitud del cuerpo, agacharse, hablar pasito, hablar más rápido, cantar, para que todos en ese espacio se sientan integrados. Bueno, esto es lo que de mi parte puedo mostrarles hoy. Como les digo, podemos abrir otros espacios, pero quisiera escuchar desde sus experiencias, saberes, conocimientos, lo que quisieran contarme con relación a esto que les he dicho. ¿Tienen alguna observación, intervención? Gloria. No la escuchamos. No, tranquila, no, apenas prendí el micrófono. María, no, muy espectacular, muy acertada, al menos para mí, desde mi quehacer y mi experiencia, toda la participación y todas las observaciones, los aportes que nos has dado. Vuelvo y reitero en esa situación pues, que estoy planteando y de la que vuelvo y te repito, tengo como un proyecto para ejecutar y es la experiencia vivida en en la institución educativa a la que pues hice parte durante 32 años y
con los estudiantes. También manejé un proyecto en donde yo llevaba al colegio estudiantes de instituciones educativas públicas de bajos recursos, y allí cuando iban al museo ellos decían que no conocían un museo, que nunca habían ido a un museo. Entonces, yo pienso que el reto para mí de los museos en este momento no solo es favorecer que su público vaya al espacio, sino que el museo también salga de su espacio y vaya especialmente a la institución educativa y se dé a conocer, porque diferentes razones no permite que los chicos y las chicas vayan. Entonces, mi propuesta es llevar un abrebocas, una actividad a los museos, a las instituciones educativas, para que lo conozcan, para que se enamoren de esos espacios tan hermosos, tan mágicos como son los museos. Otro aspecto también es que independientemente de la exposición que se tenga dentro del museo, como lo compartió el compañero, independientemente de la exposición que se tenga, se puede transversalizar las áreas desde que nos demos la oportunidad de desacomodarnos y de imaginarnos y de aprender. Y independiente, no hay que cambiar nada del museo para yo trabajar desde él matemáticas, para trabajar desde él religión, para trabajar desde él ciencias naturales, así no sea un museo de ciencias naturales, sino que hay que aprender es a cómo desacomodarnos y cómo ver más allá, ver esa magia que hay dentro de esa colección que tenemos en el museo. Otro aspecto que me gustaría compartir es clave, fundamental en el museo, el mediador. Porque tú diste una palabra que me encantó, que me fascinó. Si a ti te gusta, a ellos les gusta. Hombre, no hay nada más tedioso que uno llegar a un museo donde el mediador ni siquiera siente la magia de la exposición que está presentando. O sea, que está contando una persona que cuenta una historia como si dijera una lección, a otra persona, otro mediador que vibra, que con su palabra demuestra que lo que está diciendo es verdad, es real, y que cree en eso, ese público se asombra, se impacta y lo va a tener durante toda la exposición. Entonces, en el museo, los museos es básico que los mediadores se enamoren de la exposición que tiene el museo, para que enamoren al público que los está visitando. Me parece, en verdad, me sentí feliz, como una lombriz aquí. De verdad que sí. Muy identificada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profe Gloria. Esto de transversalizar las áreas es muy hermoso, y sería muy bonito abrir un diálogo sobre las formas en que lo han hecho diferentes profesores en el país. Tenemos que hacer ese encuentro. Y entonces está Alexander Bavativa. Ahora sí. Alexander. Muy buenas tardes. ¿Me Buenas escuchan? tardes. Sí, señor. Buenas tardes, profesores, acompañantes interesados en este tipo de temáticas. Mi nombre, Alexander Rivera Bativa, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital, con enfoque en filosofía y en áreas afines o temas afines al desarrollo espiritual. Con gran agrado estoy acá escuchando las apuestas, esta forma en que se presenta la posibilidad de llegar a los museos. A mí me gusta mucho la etimología de las palabras, y recordando
esta palabra de museo pues viene del griego, que nos diría que es básicamente el espacio, el encuentro de las musas, o sea, de los distintos tipos de expresión corporal, física, del canto, de la manualidad que tiene pues un espacio como lo es un museo. Si un museo es una aula viva en que busca recrearse constantemente. Mi persona se encuentra actualmente en el Cauca haciendo acompañamiento a las apuestas de la educación propia y escuchando a los compañeros que intervienen ahorita y pues también a la compañera María Buenaventura, pues con gran alegría agradezco poder llegar a estos espacios porque este compartir la palabra, compartir las apuestas educativas desde una nueva concepción de pronto de lo convencional, me parece muy significativo cuando de pronto su merced enuncia lo de la vivencia. Efectivamente, creo que si lo tomamos de pronto desde un aspecto de la escuela experimental, de libros o acercamientos de la educación propia, John Dewey, pedagogías de Freire, pues nos damos cuenta que realmente el conocimiento que es válido para un niño es el conocimiento que se hace práctico, el conocimiento que se hace vivencial por medio de una manualidad, por medio del canto, de una expresión, por medio del cultivo. Entonces, simplemente compartirles que pues desde la educación propia, específicamente, pues se busca es cómo desencasillamos ese estereotipo de la escuela rusa, que es un poco en cajones de conocimiento, y como usted lo decía, pues cómo es transversal el conocimiento, entonces nos exige pensarnos en torno a nuestro entorno, en torno a nuestras personas, a los seres que conviven con los entornos, nos preguntaríamos cómo las matemáticas nos ayudan a cuidar el entorno, la madre tierra, cómo las artes ayudan a visibilizar los dones o las habilidades de las personas, cómo el desarrollo de la lectoescritura me puede ayudar a visibilizar las apuestas educativas fuera del aula también. Entonces, creo que es importante, pues simplemente compartirles que desde la educación propia se piensa un espacio de integración comunitaria en que el español, las matemáticas, el arte y la danza sean ejes transversales del diario vivir, ¿sí? Entonces, espacios de formación política, aquí se habla en Nasayugüe, por ejemplo, y es cómo toda la comunidad aprende y cómo toda la comunidad enseña. Entonces, ahí hablamos de un tipo de tradiciones del palabreo, de las culturas ancestrales que se reunían en torno a un fogón, y creo que eso es significativo para recalcar y hacer apuestas también dentro de la educación, digamos, un poco convencional de la ciudad. Es como, como salimos, dijo una profe por acá de uno de los territorios de tierra adentro, cómo salimos de la jaula, digo, del aula, cómo salimos de la jaula y empezamos a vivenciar otras posibilidades de conectarnos con la escucha de los pájaros, del río, de sentir el territorio, conectarse con ese territorio, conectarse con ese entorno, para así estar, dirían acá dentro de la cultura NASA, armonizados con unas prácticas que busquen defender un desarrollo sostenible, que busquen defender unas prácticas armónicas con el medio ambiente. Entonces, en ese sentido, creo que esta apuesta, como decía la profesora Amparo de los museos, es muy buena en la medida en que el museo debe ser un espacio en que con la guía del docente, del educador, diría yo, posibilite una resignificación, una interacción. A mí me gustaría ahorita que con esta charla, con este encuentro, un museo en el cual usted, pues obviamente entendiendo el valor simbólico de algunas obras, pueda también interactuar, jugar, ir dejando una huella también allí como parte de este museo. Entonces creo que
el museo, esta apuesta del museo que su merced nos plantea, pues es un aula viva, y también planteaba como, por ejemplo, aquí desde tierra adentro se visibiliza o se le trata de dar fuerza a los hipogeos, ¿sí? De San Andrés de Piscimbalá, y cómo estos espacios, me pensaba, es como el museo puede llegar a las personas, ¿sí? Llevemos el museo a las personas, veamos muestras pictóricas, artísticas, que posibiliten, más allá de una clase de arte o historia del arte, que posibiliten ese conocer, ese entramado de interculturalidad con los demás. Entonces, agradecerles a todos aquí por estar participando, por sus opiniones, sus comentarios, y a todos los profes, a todos los educadores, a todas las personas que acá comparten este espacio de formación, ¿sí? De formación del ser, de formación de la educación. Agradecerle, profe, y bueno, y por acá pues quisiéramos de pronto en algún momento, si se pudiese, pues también contar con sus orientaciones, haciendo una invitación acá desde la Asociación Indígena NASA, pues para que pronto en algún momento pueda acercarse y también compartir otras apuestas y otras miradas que buscan una educación propia, integral y armónica con el entorno. Muchísimas gracias a Andrés. Pues ojalá pudiéramos todos ir. Sería muy hermoso. Tocaba organizar otra expedición pedagógica. Nos quedan 3 intervenciones. Les voy a pedir que sean corticos para que todos los demás puedan escuchar y pues cerrar la conversación para que puedan seguir con sus quehaceres diarios. José David. Sí, buenas tardes. Una cosa muy puntual. Ya es como la segunda intervención y me da pena hablar tanto. Mira, el temor que nosotros tenemos un poco es que esa historia que hay en los museos, esos referentes, duerman el sueño de los museos, ¿sí? Que es lo que ha venido sucediendo. A nosotros nos parece que la historia, el conocimiento, el saber no es para contemplarlo, sino que ese saber tiene que servirnos para transformar la sociedad. O sea, la historia no puede ser para chicanear con ella o para contemplarla, para sobarla, sino que esa historia nos tiene que explicar el momento que estamos viviendo actual. Si la historia no sirve para transformar la realidad de nosotros, no tiene sentido que la historia sea para contemplarla simplemente. Nosotros estamos desarrollando una propuesta que le hemos llamado Adelante es para atrás, arqueología, historia y memoria. Ya cómo logramos articular esos 3 elementos, la arqueología, la historia y la memoria, con el propósito de transformar. Y eso está enmarcado dentro de una propuesta que tenemos como Universidad Sin Fronteras de generar un diálogo entre el campo y la ciudad. ¿Cómo hacemos que esa brecha que existe entre el campo y la ciudad se pueda menguar? ¿Sí? Es un proyecto de desarrollo endógeno, porque lo empezamos a hacer aquí en la vereda. Aquí en la vereda hicimos 2 conversatorios, de Adelante es para atrás. Después fuimos al corregimiento de Anaime, que es donde hace parte de la vereda. Hicimos un conversatorio. Hicimos otros 2 conversatorios en Cajamarca, que es el municipio. Aspiramos a hacer un 6º conversatorio en Ibagué. Bueno, hicimos otro en Pereira. Pero la idea es esa, cómo logramos que desde las comunidades, desde los procesos que se vienen dando en las comunidades, se pueda llevar y establecer un diálogo con la academia, con la intelectualidad, con la ciudad, que la ruralidad dialogue con lo urbano, que los saberes ancestrales y campesinos puedan dialogar con los saberes indígenas. Sí, es un poco eso. Y la verdad es que también estamos procurando de que nos visiten, que vengan y conozcan lo que tenemos acá en las comunidades. Me parece muy importante lo que está haciendo el compañero allá en el Cauca, conociendo, porque es que eso es lo que necesitamos, que los conocimientos de la academia puedan interactuar con los saberes
ancestrales y campesinos que existen en la región. Gracias y les dejo esa inquietud. Muchas gracias, señor José Vicente. También les dejo mi correo ahí en el chat, por si quieren escribirme. Y gracias por la invitación. Sí, tenemos que hacer esa expedición pedagógica. Sigo con Carliris. Carliris Margarita Cassiani. ¿Estás por ahí? O seguimos con Milena y ahorita le damos la palabra a Carliris. Buenos días a todos, buenas tardes. Buenos días. Tardes, sí. Bueno, mi nombre es Milena, soy licenciada en Ciencias Sociales y en este momento me encuentro trabajando en el Museo Arqueológico y Paleontológico del Corregimiento de Guane, que pertenece a de paso, y los invito para que en cualquier momento de sus vidas vengan a visitar el corregimiento de Guane y a visitar la joya tan grande que tenemos acá, que es nuestro Museo Arqueológico y Paleontológico. Doy gracias por los aportes que han dado los compañeros y por la intervención de la profe al instruirnos acerca de la educación que nosotros podemos llevar a los niños en las escuelas. De hecho, pues les comento que en este momento estamos junto con el director del museo, el padre Ciprián, realizando unas visitas al museo. Y pues qué importante que es justamente este tema tenga que ver bastante con lo que se está haciendo en el momento, ya que aparte de la gran importancia que sabemos que tienen los museos y que en muchas ocasiones nosotros invitamos a personas de diferentes partes de Colombia, incluso del mundo, porque los museos son muy visitados, por lo menos este de acá, lo visitan bastante los extranjeros y las personas de diferente parte de Colombia, ¿sí? Creo que también es importante que las personas naturales de los territorios donde se encuentran los museos, donde se encuentra el patrimonio, conozcan de estas riquezas, porque muchas veces, pues, nosotros vivimos en ciertos lugares que tiene una riqueza invaluable en cuanto a la historia, a la arqueología, a la paleontología, pero desconocemos el valor que se tiene. Y pues qué mejor que empezar por las instituciones y por los más pequeños, para que de ahí ellos aprendan a conocer y a darle el valor de lo que, de nuestra memoria, de lo que hubo acá y de conocer la razón y la importancia de por qué se debe conservar y que todas estas cosas nos conectan con nuestro pasado y son parte de nuestro presente. Bueno, muchas gracias a todos y cedo para que otra persona continúe con la intervención. Muchísimas gracias, Milena. Esperamos también poder conocer. La señora Carliris, ¿está por ahí? Cristina Potar de Mayo. La señora Hola. Carliri es Antonia Cassiani Padilla, Zamba. Hola, Zamba. La misma Mayo. Les digo a todos mis amigos, Asina Potarde en nuestra lengua palenquera es buenas tardes. Bueno, como ya hay que hablar poquito porque ya se extendió el horario, pero todos tenemos algo que decir.
Y bueno, sí quiero ratificar que la educación tiene que ser transversal. Y por otro lado, también, sí, donde hay museo o quienes lideran, coordinan museo, no solo deben de esperar que el personal les llegue, en especial de la comunidad. Tenemos que llegar a las instituciones, a mostrar, a dar esa réplica, a entregar todos esos saberes a esa nueva generación que se encuentra en la institución, desde, puedo decir, si es desde el CDI, desde preescolar, hay que iniciar, y de hecho, no solo desde allí, en los CDI hay unos programas de bienestar donde invitan a las madres gestantes. Yo considero que desde allí se debe iniciar con la educación de todos esos saberes ancestrales que se llevan en el museo. Quiero decirlo, o lo digo porque viví una experiencia. Se nos fue la voz. ¿Soy yo o ustedes tampoco escuchan? Tampoco escuchamos, se le fue la voz. Sí, se fue la voz. Samba, se nos fue. Ay. Y lo que estaba diciendo de la educación desde las madres gestantes es clave. Voy a darle un minutico, si no, pues tenemos que continuar con esta conversación. Se nos desconectó, ¿cierto, Samba? Pues muchísimas gracias a todas y todos por su atención, por su generosidad en las intervenciones y en el tiempo. Espero que nos veamos muy pronto de nuevo y pues en este espacio para hablar de educación. Por el momento, si tienen dudas sobre personas jurídicas, sobre ya la otra parte del consultorio más práctica, nos vemos en 15 días y los esperamos en el consultorio y que llenen el formulario para poder estar en comunicación con ustedes. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias.